Capítulo 4. Juego de sombras. El sol se ponía sobre Taloria, bañando sus calles de una luz dorada que contrastaba con la sombría atmósfera que había envuelto a la ciudad desde la partida de Liria. El palacio, que una vez resplandecía con orgullo, ahora estaba envuelto en susurros y secretos. Las 4 casas elementales se reunían en sus respectivos salones, discutiendo en voz baja las maquinaciones de Darian. En el corazón del palacio, Darian caminaba por un largo pasillo con muros decorados con retratos de antiguos gobernantes. Sus pasos eran firmes, su mirada decidida. El poder que había anhelado durante tanto tiempo finalmente estaba al alcance de su mano, pero no sería tan sencillo como simplemente apoderarse de él. Había movimientos que debían hacerse en el tablero, y Darian era un maestro en el juego de ajedrez que era la política de Taloria. Al llegar a su despacho, encontró a 3 de sus consejeros más confiables esperándolo. Se sentaron alrededor de una mesa circular, sobre la que descansaba un intrincado modelo de la ciudad. Darian, comenzó el Etor, líder de la Casa del Aire, todos estamos de acuerdo en que tu liderazgo es necesario en estos tiempos, pero no puedes simplemente ignorar a las otras casas. Darian asintió, no tengo intención de ignorar a nadie. Pero es esencial que todos entiendan que no puede haber vacilación en nuestras decisiones. Taloria necesita estabilidad. Therion, de la Casa de Fuego, frunció el ceño. ¿Y qué papel juega la exiliada en todo esto? ¿Por qué no la eliminaste cuando tuviste la oportunidad? La mirada de Darian se volvió más intensa. Liria es más valiosa viva que muerta. Su exilio es una pieza crucial en este juego. Pero no es el momento de revelar todos los secretos. Los otros líderes intercambiaron miradas inciertas. Era evidente que Darian estaba jugando a un juego más profundo, y ellos eran solo peones en su tablero. Sin embargo, la promesa de poder y estabilidad era tentadora. La noche cayó, y las casas elementales se retiraron a sus respectivos territorios. Todos sabían que el equilibrio de poder estaba cambiando, y Taloria estaba al borde de una nueva era. ¿Pero a qué costo? Eso aún estaba por verse. A medida que la noche avanzaba, la Casa de Agua se reunía en sus estancias, donde murmullos de preocupación reverberaban por las paredes. Su líder, Nalora, una mujer de cabello azul y ojos profundos como el océano, estaba inquieta. Sabía que el poder de Darian se cernía sobre todos, pero había algo más, algo que no podía dejar de sentir. Tenemos que actuar, susurró uno de los miembros más jóvenes del consejo. Darian nos tiene en jaque, y si no hacemos algo pronto, estaremos completamente bajo su control. Nalora asintió lentamente. Es cierto que Darian es poderoso, pero debemos recordar que nuestra fuerza reside en nuestra unidad. Las casas elementales han coexistido durante siglos, y si unimos nuestras habilidades, podemos contrarrestar su influencia. Mientras hablaba, en otro rincón del reino, Darian sostenía una reunión secreta con miembros selectos de su círculo interno. La sala estaba iluminada solo por la tenue luz de las velas, y el ambiente era pesado y sombrío. Las casas están inquietas, dijo Arbon, su mano derecha, pero con Liria fuera del camino, estamos en una posición de poder. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿por qué no la eliminaste? Darian sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Liria, aunque es una amenaza, también es una distracción. Mientras esté viva, las casas estarán más preocupadas por su regreso que por mis movimientos. Además, hay razones más profundas para su exilio. Arbon levantó una ceja. ¿Razones más profundas? ¿Qué es lo que no nos estás diciendo? La mirada de Darian se volvió distante. Hay secretos en Taloria que pocos conocen. Historias antiguas y profecías que hablan de un poder más allá de nuestra comprensión. Liria, sin saberlo, es parte de algo mucho más grande que todos nosotros juntos. La revelación dejó a todos en la habitación en un silencio impactante. Las piezas del rompecabezas estaban comenzando a encajar, pero el cuadro completo estaba lejos de ser claro. Los días en Taloria transcurrían rápidos y el sentimiento de descontento crecía. Las casas elementales comenzaron a mover sus piezas, cada una preocupada por la amenaza inminente de Darian. La Casa de Fuego, liderada por el impetuoso Barik, se encontraba en constante debate. Sabían que su naturaleza impulsiva y feroz podría ser aprovechada por Darian, y no querían ser simples peones en su juego. Debemos formar una alianza con las demás casas, propuso Kalen, el estratega principal de la casa. Aunque nuestras diferencias con la Casa de Tierra son conocidas, debemos encontrar un terreno común. Mientras tanto, en la Casa de Tierra, las mismas discusiones se llevaban a cabo. Aunque eran conocidos por su estabilidad y resistencia, la incertidumbre de la situación los tenía a todos en vilo. Darian, siempre un paso adelante, convocó a la líder de la Casa de Aire, Lirena.
La casa de aire era conocida por su habilidad para recolectar información, y Darian sabía que necesitaba tenerlos de su lado. Lirena, una mujer etérea con cabellos plateados, entró en la sala con gracia. Darian, sabes que no confiamos en ti. ¿Qué buscas al convocarme? Una alianza, respondió Darian con serenidad. Sé que tus espías están por todas partes. Pero hay cosas que incluso tú no sabes. Cosas que involucran a Lidia. Lirena entrecerró los ojos, desconfiada. Habla claro. Darian se levantó y caminó hacia una antigua estantería, sacando un tomo grueso y polvoriento. Lo abrió y señaló un pasaje. Esta es una antigua profecía que habla de la luz desterrada. Habla de una figura que, aunque rechazada por su propio reino, tiene el poder de cambiar el curso de la historia. Esa figura es Lidia. Lirena lo miró sorprendida. ¿Por qué debería creerte? Porque lo que busco no es solo poder. Hay un equilibrio en Taloria que debe mantenerse. Y necesito tu ayuda para asegurarme de que ese equilibrio no se rompa, admitió Darian. Mientras Lirena ponderaba las palabras de Darian, en las sombras de Taloria, los movimientos y alianzas secretas comenzaban a tomar forma, con cada líder buscando proteger a su casa y a su gente. La política y la traición se entrelazaban, y el futuro de Taloria pendía de un hilo. El líder de la Casa de Fuego se reunió con su concejal en una sala privada, las llamas danzantes de la chimenea iluminando sus rostros tensos. Concejal, no confío en el señor de Taloria. Sus intenciones parecen más oscuras de lo que deja ver, murmuró el líder, su mirada fija en el fuego. El concejal asintió, sus dedos tamborileando sobre el brazo de su silla. Estoy de acuerdo. Pero si él tiene a la Casa de Aire bajo su ala, no podemos enfrentarlo solos. Mientras tanto, en los pasillos de piedra de la Casa de Tierra, el jefe de la casa hablaba en voz baja con uno de sus consejeros. La Casa de Aire siempre ha sido impredecible. Si se unen a Darian, nuestras defensas podrían no ser suficientes. El consejero frunció el ceño, preocupado. Debemos buscar aliados, tal vez en la Casa de Agua. Si formamos un frente unido, podríamos resistir cualquier intento de Darian por tomar control completo. De regreso en la fortaleza de Darian, el señor de Taloria recibió al líder de la Casa de Aire. Sus ojos brillaban con astucia mientras se inclinaba ligeramente en saludo. Líder de la Casa de Aire, es un placer tenerlo aquí. El líder de aire lo miró fijamente, su postura erguida. No estoy aquí por placer, señor de Taloria. Estoy aquí para entender qué es lo que realmente buscas. Darian sonrió, su expresión insondable. El equilibrio, como ya he dicho. Pero, por supuesto, el equilibrio a mi manera. Dentro de una majestuosa sala en la Casa de Agua, su líder se encontraba en profunda conversación con su principal consejera. Las paredes decoradas con mosaicos azules reflejaban la serenidad del elemento que representaban. El sonido apacible del agua que fluía desde una fuente cercana era el único ruido en el lugar, aparte de sus voces. La situación se vuelve cada vez más tensa, consejera. Las otras casas ya están eligiendo bandos. No podemos permanecer neutrales por mucho más tiempo, mencionó el líder con un suspiro. La consejera, una mujer de mirada penetrante, asintió. Debemos ser cautelosos en nuestra elección. El señor de Taloria es poderoso, pero no debemos dejarnos llevar solo por el poder. Deberíamos pensar en el bienestar del reino. De vuelta en la fortaleza de Darian, este se encontraba en una habitación secreta, donde solo sus consejeros más confiables tenían acceso. En el centro de la habitación, un gran mapa de Taloria yacía desplegado sobre una mesa. Con la Casa de Aire a nuestro favor, la Casa de Fuego y Tierra no se atreverán a desafiarnos directamente, comenzó Darian, moviendo fichas representativas por el mapa. Uno de sus consejeros, un hombre de mediana edad con una barba finamente recortada, intervino. Sin embargo, la Casa de Agua sigue siendo un enigma. No sabemos hacia dónde se inclinarán. Darian sonrió, por eso Lidia es tan crucial para nuestros planes. Su exilio ha desequilibrado las cosas en nuestro favor. Mientras esté lejos, hay una debilidad que podemos explotar. El mismo consejero pareció confundido. No comprendo, señor de Taloria. ¿Por qué el exilio de una sola persona podría ser tan crucial para nosotros? Darian se apoyó sobre el mapa, su mirada fija en la región que representaba la Casa de Agua. Porque ella no es solo una persona cualquiera. Lidia tiene la capacidad de unificar a las casas. Con ella lejos, es más fácil sembrar la discordia. Además, hay secretos en su linaje que aún no comprende, pero que yo sí. Secretos que son esenciales para el futuro de Taloria. En la Casa de Tierra, la líder de la casa, una mujer robusta y de cabello oscuro,
estaba reunida con sus concejales en un salón cuyos muros estaban hechos de piedras milenarias. La tensión era palpable, pues sabían que el futuro de su casa y de todo Taloria estaba en juego. La Casa de Agua sigue siendo impredecible. Hemos escuchado rumores de que están considerando unirse a Darian, comentó un concejal, sus manos apretando el reposabrazos de su silla. La líder de la casa frunció el ceño. No podemos dejar que eso ocurra. Con la Casa de Aire ya del lado de Darian, si Agua se une, nuestras posibilidades se reducirán drásticamente. Un concejal más joven, con ojos llenos de determinación, intervino: debemos enviar emisarios, fortalecer las alianzas. Quizás incluso debamos acercarnos a la Casa de Fuego. Otro asintió: el señor de Taloria es astuto. Su capacidad para manipular y controlar es formidable. Pero también hemos escuchado rumores sobre por qué Liria es tan importante para él. Su linaje podría ser la clave para unificar las casas nuevamente. La líder de la casa meditó por un momento, y luego dijo: entonces debemos encontrar a Liria. Si lo que dices es cierto, ella podría ser nuestra única esperanza. Mientras tanto, en las habitaciones privadas de Darian, una sombra se deslizó por la puerta y se acercó a él. Señor, hay noticias. La Casa de Tierra está buscando a Liria. Parece que han descubierto su importancia. Darian levantó la mirada, sus ojos brillando con anticipación. Perfecto. Que busquen. Cuando se den cuenta de la verdad, será demasiado tarde. Dentro de la majestuosa sala de la Casa de Agua, un lugar donde todo parecía fluir y moverse como las olas del océano, el líder de la casa, un hombre de mediana edad con cabellos plateados, se encontraba en medio de una discusión con sus concejales. Los murmullos llenaban la sala, cada uno expresando sus opiniones y preocupaciones. El señor de Taloria nos ha prometido seguridad y recursos si nos unimos a él. La Casa de Aire ya está con él. Si nos oponemos, podríamos enfrentar graves consecuencias, argumentó uno de los concejales. No podemos traicionar a Taloria y a las demás casas por simples promesas, replicó otra consejera, su voz llena de fervor. El líder de la casa levantó una mano, pidiendo silencio. Todos los ojos se volvieron hacia él, esperando su veredicto. No tomaremos decisiones basadas en el miedo, comenzó, su voz firme pero serena. No obstante, tampoco podemos ignorar la amenaza que Darian representa. La Casa de Aire ya ha caído, y la Casa de Tierra está en búsqueda de Liria, lo que significa que saben sobre su significado. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Entonces, propongo una solución intermedia, continuó el líder. No nos uniremos a Darian, pero tampoco nos opondremos directamente. Actuaremos como mediadores entre las casas. Si podemos unificar a todas bajo una sola causa, Darian no tendrá opción más que escucharnos. Nuestra lealtad es con Taloria, no con el poder o la ambición. Los concejales asintieron, y el acuerdo fue sellado. La Casa de Agua se mantendría neutral por ahora, esperando el momento adecuado para actuar. Dentro de su sala de estrategias, rodeado de mapas y diagramas de Taloria y sus reinos vecinos, Darian, el señor de Taloria, recibió la noticia sobre la decisión de la Casa de Agua. Un mensajero, visiblemente nervioso, entregó el mensaje sellado con el emblema de la Casa de Agua. Tras leer el contenido, una sombra de irritación cruzó el rostro de Darian, aunque rápidamente se recompuso. ¿Neutralidad?, murmuró con sorna. ¿Creen que podrán mantenerse al margen mientras Taloria se sume en el caos? Nada está más lejos de la realidad. El consejero principal, un hombre alto y esbelto con una larga capa, intervino: mi señor, quizás deberíamos reconsiderar nuestra aproximación hacia la Casa de Agua. Tienen un gran influjo sobre las otras casas y sobre el pueblo. Si los presionamos demasiado, podríamos encontrar resistencia por parte de las demás casas. Darian le lanzó una mirada aguda, reflexionando sobre las palabras del consejero. Quizás tengas razón, admitió. Pero no podemos dejar que la Casa de Agua crea que puede desafiarnos sin consecuencias. Después de una pausa, agregó: hay algo que tal vez no sepan. Siempre he tenido mis razones para exiliar a Liria, y una de ellas es que su ausencia me da más libertad para mover las piezas en el tablero de Taloria. Ella era la única que podía unir a las casas contra mí. Con ella fuera, todo es más sencillo. El consejero lo miró con curiosidad. ¿Por qué no la eliminaste, mi señor? Habría sido más fácil. Darian sonrió, un gesto que no llegaba a sus ojos fríos. Liria tiene un papel que jugar en todo esto, aunque ella no lo sepa. Y yo no soy un monstruo, consejero. Exilio es una solución más. Elegante. Darian tamborileó sus dedos sobre la mesa de madera maciza, su mente trabajando rápidamente.
No puedo permitir que la Casa del Agua crea que puede mantenerse neutral. Pero tampoco podemos enfrentarnos a ellos directamente. Necesito un plan que los obligue a escoger un bando. El consejero principal parecía inquieto. Mi señor, debemos proceder con precaución. Si nos precipitamos, corremos el riesgo de unificar a las casas en nuestra contra. Darian asintió. Precisamente por eso no recurriré a la fuerza bruta. Tengo en mente algo más. Astuto. Se levantó y se dirigió hacia una estantería llena de pergaminos y libros antiguos. Extrajo un pergamino y lo extendió sobre la mesa. Era un antiguo tratado entre Taloria y la Casa del Agua. Según este tratado, la Casa del Agua está obligada a proporcionar un cierto volumen de agua al reino cada año. Si por alguna razón no cumplen con su cuota, enfrentarán severas penalizaciones. El consejero frunció el ceño. Pero la Casa del Agua siempre ha cumplido con su parte. Darian sonrió maliciosamente. Es cierto. Pero, ¿y si hubiera una sequía repentina? ¿Y si, por alguna razón, los ríos que alimentan sus reservas se secaran temporalmente? Serían incapaces de cumplir con su cuota y, por lo tanto, estarían en deuda con el reino. ¿Está sugiriendo desviar los ríos?, preguntó el consejero con incredulidad. No exactamente, respondió Darian. Conozco a alguien con habilidades mágicas capaces de alterar, aunque sea temporalmente, el flujo de agua. Si la Casa del Agua se encuentra en una posición vulnerable, vendrán a mí buscando una solución. Y ahí es cuando negociaremos. El consejero miró el pergamino y luego a Darian, comprendiendo la astucia del plan. Es arriesgado, mi señor, pero si funciona, la Casa del Agua no tendrá más opción que aliarse con nosotros. Darian asintió. Prepara todo. Es hora de jugar un poco con las reglas. Los días siguientes se caracterizaron por una serie de movimientos meticulosos por parte de Darian. A través de sus conexiones, contactó a una hechicera conocida como Elara, quien poseía un don particular para manipular los elementos. Bajo un generoso pago y la promesa de mayor influencia en el reino una vez que sus planes se concretaran, ella accedió a ayudar. Elara, con su magia, inició un ritual en las cercanías de los principales ríos que abastecían a la Casa del Agua. Las aguas comenzaron a disminuir su caudal lentamente, sin que se notara de inmediato. Pero con el tiempo, los ríos empezaron a menguar de forma alarmante. Los poblados cercanos, que dependían de esas aguas, comenzaron a sentir el impacto. Las cosechas se marchitaban y la vida acuática se veía afectada. En la Casa del Agua, el líder, conocido como el Gran Guardián del Río, convocó a un consejo de emergencia. Los ríos están secándose a un ritmo sin precedentes. Si no encontramos una solución pronto, no solo incumpliremos con el tratado, sino que nuestro propio pueblo sufrirá. Los miembros del consejo discutieron posibles soluciones, desde invocar lluvias hasta intentar negociar el tratado, pero ninguna parecía viable en el corto plazo. La situación se tornó desesperada. Fue entonces cuando un mensajero de Taloria llegó con una carta sellada con el emblema de Darian. La misiva era clara: Darian ofrecía su ayuda para resolver la crisis del agua, pero a cambio, la Casa del Agua debía jurar lealtad y ofrecer apoyo inquebrantable a su causa. El Gran Guardián del Río mordió su labio, sintiendo la presión de la situación. Con su gente sufriendo y sin opciones claras, la tentación de aceptar la oferta de Darian se volvía cada vez más fuerte. El Gran Guardián del Río, con pesadez en su corazón, tomó la decisión de aceptar la oferta de Darian. Sabía que implicaba atarse a un liderazgo oscuro y ambicioso, pero su principal prioridad era el bienestar de su gente. Una vez que el pacto fue sellado, Elara cesó el ritual y las aguas comenzaron a fluir nuevamente con su caudal normal. La Casa del Agua, aunque aliviada por la resolución de la crisis, ahora se encontraba en una posición complicada ante las demás casas elementales. En Taloria, Darian se encontraba en su sala del trono, observando un orbe mágico que le permitía ver distintos lugares y acontecimientos. Su mirada se fijó en Liria, quien continuaba su viaje de aprendizaje y fortaleza. Un susurro llenó la sala: era Elara. No comprendo por qué no has terminado con la exiliada. Posee un poder que podría ser una amenaza, murmuró. Darian sonrió. No es solo poder lo que ella tiene. Hay algo más profundo y antiguo en Liria, algo que ni ella misma comprende. Su exilio no fue un acto impulsivo. Era necesario. Elara frunció el ceño, intrigada. ¿Qué ves en ella? Ella es una pieza crucial en el tablero, respondió Darian. Hay antiguas profecías que hablan de una unión entre los elementos. Liria, sin saberlo, es la clave para que se cumpla una de ellas. Su destierro y su crecimiento fuera de Taloria son esenciales.
Una vez que esté lista, la traeré de vuelta y usaré ese poder a mi favor. Elara asintió lentamente, comenzando a comprender los movimientos de Darian. Aunque ella no compartía su paciencia, respetaba su astucia. Sin embargo, continuó Darian, mientras ella está fuera, mi poder y control en Taloria crecen. Las casas elementales pronto estarán bajo mi dominio. Y cuando todo esté en su lugar, la verdadera jugada comenzará. Elara simplemente asintió, admirando el juego de ajedrez que Darian estaba orquestando en el reino. En los pasillos oscuros de su castillo, Darian se reunió en secreto con sus consejeros más cercanos. Ellos, leales solo a él, esperaban con ansias conocer las siguientes jugadas de su líder. Darian extendió un mapa en una mesa larga de mármol. El mapa mostraba no solo Taloria, sino también los reinos y ciudades circundantes. Hasta ahora, hemos centrado nuestra atención en Taloria, pero eso está a punto de cambiar, comenzó Darian. Su dedo señaló varias ciudades y regiones en el mapa. Estos territorios no están bajo el yugo de ningún reino. Son tierras libres, llenas de recursos y potencial. Una vez que tengamos Taloria completamente bajo nuestro control, nos moveremos hacia estos territorios. Un consejero, conocido como el Maestro de la Espada, intervino. ¿Propones una invasión, señor? Darian asintió lentamente. No solo una invasión. Una unificación. Traeremos a todos estos territorios bajo un solo estandarte. Bajo un solo gobernante, yo. Pero no será solo por la fuerza de nuestras armas. Será también por la fuerza de nuestros ideales, y la promesa de un futuro más próspero. Sin embargo, interrumpió Elara, habrá resistencia. No todos querrán unirse voluntariamente. Darian sonrió. Eso es inevitable. Pero tenemos a nuestro lado a la Casa del Agua y, pronto, a las demás casas elementales. Y no olvidemos el poder que Liria traerá una vez esté de vuelta. Usaremos todo esto a nuestro favor. El Heraldo de las Sombras, otro consejero de Darian, planteó una pregunta: ¿y qué pasa si alguno de los territorios resiste más de lo esperado? Darian miró al Heraldo directamente a los ojos. Entonces usaremos el yugo de la fuerza. No dejaremos que nada ni nadie se interponga en nuestro camino. La sala se llenó de un silencio sepulcral, solo interrumpido por el murmullo del fuego en las antorchas. Todos en la sala sabían que las ambiciones de Darian iban más allá de lo que cualquiera había imaginado. La sala de consejos de Taloria estaba llena de miembros de las 4 casas elementales. Las estatuas de los fundadores de cada casa, hechas de sus respectivos elementos, vigilaban desde las esquinas de la habitación. El líder de la Casa del Fuego, conocido como el Guardián de las Llamas, rompió el silencio. Cada uno de nosotros representa un pilar de este reino. Pero, señor Darian, sus acciones recientes han causado gran inquietud entre nosotros. Darian, siempre calmado, contestó, todo lo que hago es por el bien de Taloria. El líder de la Casa del Aire, el portador de brisas, intervino. Hemos escuchado rumores sobre su intención de expandir el dominio de Taloria. ¿Son ciertos? Así es, admitió Darian sin titubear. Taloria no debe ser solo un reino. Debe ser un imperio. El líder de la Casa de la Tierra, el Centinela de los Montes, con voz firme dijo, estamos preocupados por la seguridad de Liria. Hemos escuchado que la busca. Su poder no es juguete y su exilio fue por razones que no todos comprendemos. Darian sonrió. La joven Liria es crucial para nuestros planes, Centinela. No tiene nada que temer mientras esté de nuestro lado. El Centinela de los Montes no se mostró convencido. ¿Y qué sucede si decide oponerse? Darian levantó una ceja. Eso es algo que no permitiremos que ocurra. Y usted, Centinela, haría bien en recordar que las acciones de la Casa de la Tierra han causado más daño a Taloria que cualquier otra. El ambiente en la sala se tornó tenso. Las miradas entre los líderes eran de recelo y desconfianza. El futuro de Taloria pendía de un hilo, y las decisiones tomadas en esa sala determinarían su destino. Las diferencias y tensiones entre las casas elementales se habían palpado desde tiempos antiguos. La relación de poder entre ellas siempre fue una danza delicada de equilibrios, con cada casa ejerciendo su influencia en áreas específicas de Taloria. La Casa del Aire, con el portador de brisas a la cabeza, controlaba las rutas de comercio y comunicación. Valían más por la información y conexiones que tenían. Su diplomacia sutil y la capacidad de actuar como mediadores en conflictos les daba influencia. La Casa del Fuego, guiada por el Guardián de las Llamas, se encargaba de la defensa del reino y de su fuerza militar. Su poder emanaba de su fortaleza y voluntad inquebrantable. La Casa del Agua, bajo el dominio del Custodio de los Mares, era esencial para el comercio marítimo y la pesca.
Además, manejaban la red de sanación y medicina del reino, dándoles gran influencia en la vida diaria de los ciudadanos. La Casa de la Tierra, dirigida por el Centinela de los Montes, controlaba la agricultura y minería. Sus vínculos con la tierra les permitían tener un control casi completo sobre los recursos naturales. Darian, al buscar la expansión y unificación de Taloria, había hecho que estas casas se sintieran amenazadas en sus dominios tradicionales. Y aunque cada casa tenía su propia agenda, la amenaza común de Darian los había unido, aunque fuese temporalmente. El portador de brisas fue el primero en hablar. A pesar de nuestras diferencias, debemos reconocer que Darian está poniendo en jaque nuestra existencia y forma de vida. Su ambición es clara. El guardián de las llamas asintió. La expansión militar que propone podría desequilibrar el poder que hemos mantenido. No podemos permitirlo. El custodio de los mares añadió, las rutas marítimas y la medicina están en riesgo. Darian busca más que unificar Taloria. Busca subyugarlo. El centinela de los montes, siempre con un tono más calmado, intervino, nuestra preocupación es Liria. Pero más allá de ella, está el tejido mismo de Taloria. Debemos actuar, juntos. El ambiente, aunque tenso, emanaba una energía de unidad. Las casas elementales estaban dispuestas a proteger Taloria, pero la pregunta era, ¿a qué precio? El portador de brisas, al mirar la situación, decidió que la Casa del Aire actuaría como mediadora entre las demás casas y los líderes de otras regiones. Empezó a enviar mensajeros a los rincones más remotos de Taloria, buscando alianzas secretas y recolectando información vital que podría ser útil contra Darian. El guardián de las llamas, por otro lado, optó por una vía más directa. Comenzó a entrenar a un grupo selecto de guerreros, especializados en el arte del combate con el fuego. Sabía que enfrentarían batallas, y quería estar preparado. El custodio de los mares, consciente de la importancia del comercio marítimo y de la red de sanación, centró sus esfuerzos en proteger esas áreas. Empezó a reforzar las defensas de los principales puertos y a fortalecer la red de sanadores, para estar listos ante cualquier eventualidad. El centinela de los montes mantuvo un perfil bajo, sabiendo que Darian lo buscaba por la conexión con Liria. Pero en secreto, inició excavaciones en busca de artefactos antiguos que podrían ayudar en la lucha. Mientras las casas se movían en sus direcciones, Darian no se quedaba quieto. Supo, a través de espías y delatores, de los movimientos de las casas. Y en lugar de enfrentarlas frontalmente, optó por la política. Concejales, comenzó en una reunión con los líderes de las principales ciudades de Taloria. Nuestro gran reino necesita una voz unificada, un liderazgo firme en estos tiempos de incertidumbre. Las casas elementales han gobernado en sus dominios por generaciones, pero la era de la individualidad debe dar paso a la era de la unidad. Y, poco a poco, mediante promesas, sobornos y una retórica astuta, Darian logró ganarse el apoyo de la mayoría de los líderes locales. Su influencia en Taloria se expandió, y comenzó a consolidarse como el líder indiscutible. El destino de Taloria está en nuestras manos, dijo en un discurso a la ciudadanía. Juntos, unidos bajo un liderazgo fuerte, haremos de este reino el más poderoso del continente. Pero para ello, debemos dejar atrás los viejos métodos y las viejas rivalidades. Los ciudadanos, cansados de las luchas de poder entre las casas, comenzaron a ver en Darian una figura de esperanza y unificación. Darian, con su astuto ingenio político y habilidad para leer las debilidades de los demás, no tardó en notar las crecientes fisuras entre las casas elementales. Los representantes de las casas habían mostrado signos de incertidumbre en las últimas reuniones públicas, y algunos habían sido vistos discutiendo fervorosamente entre sí en corredores oscuros. Se rumoreaba que el portador de brisas estaba preocupado por la estabilidad económica de sus dominios, y que la presión de los comerciantes y mercaderes le estaba afectando. El custodio de los mares, por su parte, sentía el peso de mantener seguros los mares de los piratas y otros peligros, y sus recursos comenzaban a escasear. Viendo una oportunidad, Darian decidió actuar. Invitó al portador de brisas y al custodio de los mares a un encuentro secreto en su palacio. El lugar estaba iluminado por velas, y en el centro de la sala había una mesa redonda con cartas, mapas y documentos. Mis estimados líderes, comenzó Darian con una sonrisa, sé que estos son tiempos difíciles para sus casas. Y me duele ver a Taloria dividida cuando podría estar unida bajo un liderazgo fuerte y benevolente. El portador de brisas, mostrando signos evidentes de cansancio, replicó, nuestro deber es proteger a nuestro pueblo, Darian. Pero nuestras finanzas se ven amenazadas, y las rutas comerciales se ven afectadas por esta inestabilidad. Darian asintió. Precisamente por eso los he llamado aquí. Podemos ayudarnos mutuamente.
Puedo garantizar la seguridad de sus rutas comerciales y ofrecer apoyo económico a su casa. A cambio, solo pido su apoyo y lealtad. El custodio de los mares, con una mirada astuta, preguntó: ¿Y qué ganas tú con esto, Darian? Darian se rió suavemente: lo que siempre he buscado, la unificación de Taloria, la paz y la prosperidad de este gran reino. Con su apoyo, podemos lograrlo juntos. Ambos líderes se miraron, y aunque dudaron, la perspectiva de un Taloria estable y próspero era tentadora. Finalmente, acordaron, aunque con ciertas condiciones, aliarse con Darian. Mientras las velas se consumían lentamente, los tres líderes brindaron por su nueva alianza, sin percatarse de que cada decisión tomada esa noche tendría consecuencias impredecibles para el futuro de Taloria. Las noticias viajan rápido, especialmente cuando se trata de alianzas políticas de tal magnitud. La alianza entre Darian y las casas del agua y del aire causó revuelo entre las demás casas elementales. Los rumores se esparcieron por los salones y pasillos de la corte, y pronto, todo Taloria estaba al tanto de este giro político. El guardián de las llamas y el protector de las montañas, líderes de las casas del fuego y de la tierra respectivamente, se sintieron presionados. Aunque habían mantenido hasta el momento una postura de desconfianza hacia Darian, las circunstancias actuales los llevaron a reconsiderar su posición. Un mensaje de Darian llegó a sus manos, invitándolos a un encuentro similar al que tuvo con las otras casas. El mensaje era claro: un Taloria dividido caerá. Pero juntos, podemos asegurar un futuro próspero para todos. El guardián de las llamas, siempre pasional y directo, estaba listo para declinar la oferta. Sin embargo, el protector de las montañas, más calculador y estratega, insistió en al menos escuchar a Darian. El encuentro tuvo lugar en los jardines del palacio de Darian. En un ambiente tranquilo y relajado, Darian se acercó a ellos: mis queridos líderes, me alegra que hayan venido. Sé que nuestras relaciones no han sido las mejores, pero estamos en un momento crucial para Taloria. Juntos, podemos llevar a este reino a alturas inimaginables. El guardián de las llamas, con una mirada firme, respondió: mis lealtades están con Taloria y su gente. Si tus intenciones son verdaderas, consideraré esta alianza. Pero no toleraré traiciones. Darian sonrió: así me gusta, líderes fuertes y decididos. Mi propósito es un Taloria unido y próspero. Las disputas y luchas internas solo nos debilitan. Juntos, somos invencibles. El protector de las montañas, tras una pausa, dijo: si garantizas la seguridad y prosperidad de nuestras tierras y respetas nuestros dominios, consideraremos esta alianza. Con un apretón de manos, los líderes sellaron un nuevo capítulo en la historia de Taloria. Darian había logrado acercarse a todas las casas elementales, consolidando su poder y control sobre el reino. Las calles de Taloria eran un hervidero de rumores, discusiones y opiniones enfrentadas. La noticia de la alianza de Darian con las casas elementales había desencadenado una variedad de respuestas por parte de sus ciudadanos. Aunque la nobleza tenía su propia perspectiva, eran los ciudadanos comunes quienes vivían el día a día del reino, y sentían directamente el impacto de estas decisiones políticas. Las plazas y mercados se llenaron de debates apasionados. Algunos veían en Darian a un líder visionario, dispuesto a unir a Taloria bajo una sola bandera, y poner fin a las divisiones internas que habían causado tanto sufrimiento. Por primera vez en mucho tiempo, hay esperanza de paz, comentó un mercader mientras vendía sus productos. Con todas las casas unidas, quizás podamos enfocarnos en la prosperidad en lugar de la política, añadió una mujer mientras tejía. Pero no todos compartían este entusiasmo. Otros desconfiaban de Darian y su rápida ascensión al poder. Murmullos sobre sus verdaderas intenciones circulaban, y algunos ciudadanos creían que solo buscaba control total sobre Taloria, usando a las casas como peones en su juego. Un anciano, sentado a la sombra de un árbol, exclamó: recuerden, no todo lo que brilla es oro. Las promesas de paz y unidad pueden esconder ambiciones más oscuras. Las tabernas, siempre lugares de encuentro y charla, eran escenario de intensas discusiones. Los bardos cantaban canciones de los tiempos pasados, cuando las casas elementales eran independientes, y Taloria era un mosaico de culturas y creencias. Muchos se preguntaban si esas épocas volverían o si Darian cambiaría para siempre el tejido del reino. En las afueras, donde los agricultores y aldeanos llevaban vidas más sencillas, la noticia se recibía con cautela. A ellos les importaba más una buena cosecha y la seguridad de sus familias que los juegos de poder en la capital. Sin embargo, sabían que las decisiones tomadas en los palacios podían afectarles directamente, por lo que mantenían una actitud vigilante. Mientras Taloria vivía este ambiente de incertidumbre y expectación,
Darian y los líderes de las casas elementales continuaban con sus estrategias y movimientos. El reino estaba en un punto de inflexión, y todos, desde el más noble hasta el ciudadano más humilde, esperaban ver qué depararía el futuro. Iteración 19. Las casas elementales, conscientes de la importancia de mantener la paz en Taloria y de la opinión pública, convocaron un consejo entre ellas. El líder de la Casa del Fuego, el almirante de las aguas, el guardián del aire y el anciano de la tierra se reunieron en una sala neutral, un antiguo templo que databa de tiempos anteriores a la división de las casas. El almirante de las aguas tomó la palabra primero. La gente murmura, y su inquietud crece. Debemos actuar de manera unificada, mostrando que este cambio es en beneficio de todos, no solo de nosotros o de Darian. El anciano de la tierra asintió. Hemos escuchado rumores de pequeñas revueltas en las regiones del sur. Los agricultores temen que este nuevo orden ponga en peligro sus tierras y sus tradiciones. El guardián del aire intervino. Tenemos que acercarnos a la gente, mostrarles que escuchamos sus preocupaciones y que trabajamos por un Taloria unido y próspero. Darian, siempre con un paso adelante, ya había previsto esta situación. Para asegurar la lealtad del pueblo y consolidar su posición, tenía un plan. Festivales culturales. Darian propuso la celebración de festivales en cada región, celebrando la cultura, tradiciones y habilidades de cada casa elemental. Estos festivales no solo servirían para entretener, sino también para educar a la gente sobre las ventajas de una Taloria unificada. Proyectos comunes. Propuso grandes obras de infraestructura que involucrasen a las 4 casas, como la construcción de acueductos y carreteras, mostrando la fortaleza de trabajar juntos. Escucha activa. Establecer espacios donde los ciudadanos puedan expresar directamente sus inquietudes a los líderes de las casas y a Darian, dando una sensación de transparencia y de ser escuchados. Protección y seguridad. Aumentar la seguridad en las zonas más conflictivas, asegurando a los ciudadanos que, con esta nueva alianza, Taloria será un reino más seguro y próspero. Las casas, viendo la profundidad del plan de Darian, accedieron. Pero aún había dudas sobre si esto sería suficiente para calmar las aguas turbulentas de la política taloriana. El tiempo pasó y, bajo el liderazgo y guía astuta de Darian, Taloria experimentó un resurgimiento sin precedentes. Los festivales culturales se convirtieron en acontecimientos masivos que no solo celebraban la rica diversidad del reino, sino que también reforzaban la idea de unidad y solidaridad. Las plazas se llenaban de música, danzas y demostraciones de habilidades mágicas propias de cada casa elemental. Cada festival concluía con una gran ceremonia donde los líderes de las casas se unían en un acto simbólico, demostrando que juntos eran más fuertes. Los proyectos de infraestructura, por otro lado, transformaron el paisaje de Taloria. Las carreteras conectaban ahora las regiones más remotas, facilitando el comercio y la comunicación entre las casas. Los acueductos, principalmente un proyecto impulsado por la Casa del Agua, llevaban agua fresca y limpia a los rincones más secos del reino. Los espacios de escucha activa se convirtieron en un foro para la discusión y la democracia directa. Aunque inicialmente los ciudadanos eran escépticos, al ver que sus preocupaciones eran tomadas en cuenta, y que las decisiones se tomaban a partir de estos encuentros, la confianza en el liderazgo de las casas y Darian aumentó. Sin embargo, no todo era perfecto. Aunque las tácticas de Darian habían fortalecido el reino externamente, había rumores en los corredores de poder. Algunos líderes menores de las casas murmuraban sobre la creciente influencia y poder de Darian, temiendo que su ambición no conociera límites. En una reunión a puerta cerrada entre los líderes de las casas, el almirante de las aguas dijo: Darian ha hecho maravillas por Taloria, no podemos negarlo. Pero, ¿a qué costo? Su poder crece día a día. ¿Qué sucederá cuando ya no nos necesite? El anciano de la tierra asintió con preocupación: tenemos que ser cautelosos. Por ahora, está de nuestro lado, pero la historia nos ha enseñado que el poder puede corromper incluso a los más nobles. Darian, por su parte, no era ajeno a estos rumores. Sin embargo, su mente estaba ocupada con visiones más grandes para Taloria, una visión que iba más allá de las fronteras del reino. Aunque había logrado la unificación de Taloria, sabía que su verdadera prueba aún estaba por venir. La gran sala del palacio estaba llena de mapas y planos de todo el continente. Darian, rodeado de sus consejeros y los líderes de las casas, señaló las regiones circundantes a Taloria. La unificación de nuestro reino ha sido solo el primer paso, comenzó. Taloria es fuerte, sí, pero para ser impenetrable y verdaderamente poderoso, debemos expandirnos y dominar el continente. El maestro de la Casa del Viento levantó una ceja: ¿hablas de una conquista militar? Darian sonrió sutilmente: no necesariamente. La guerra es cara y daña la tierra que buscamos proteger.
Busco aliados, no esclavos. Pero si un reino se resiste, entonces, lamentablemente, la guerra será inevitable. La líder de la Casa del Fuego interrumpió: ¿y qué ganan las casas al apoyarte en esta empresa? Darian miró a cada líder, su mirada era penetrante y calculadora. Poder, riqueza, influencia. El continente tiene recursos que Taloria ni siquiera puede imaginar. Además, con cada reino que se une a nosotros, nuestra influencia crece. Imaginen un continente unificado bajo un estandarte, el estandarte de Taloria. El almirante de las aguas cuestionó: hablas de persuasión, pero no todos los reinos cederán fácilmente. ¿Tienes un plan? Darian asintió: cada reino tiene sus debilidades y deseos. Algunos buscan protección, otros riquezas, y otros influencia. Nuestra tarea es descubrir qué desean y ofrecerlo. Sin embargo, la líder de la Casa del Aire parecía inquieta: ¿y qué pasa con Liria? ¿La hemos olvidado? Sabes que su influencia crece en el reino vecino. Darian suspiró: Liria es esencial para mis planes, pero no ahora. Necesita tiempo, necesita crecer y consolidarse. No la subestimo, pero por el momento, tiene su propio camino que recorrer. Cuando llegue el momento, sabré qué hacer. Con eso, la reunión continuó, con Darian delineando sus planes para cada reino, sus estrategias de persuasión, y cómo Taloria se consolidaría como el verdadero poder en el continente. En una sala más pequeña y privada del palacio, Darian convocó nuevamente a los líderes de las casas elementales. Una vez más, mapas se desplegaron sobre la mesa, marcados con símbolos y códigos que solo ellos entendían. El líder de la Casa del Fuego frunció el ceño: este plan es ambicioso, incluso para ti, Darian. ¿Estás seguro de que podemos lograrlo sin causar una guerra a gran escala? Darian movió una pieza sobre el mapa. La guerra es solo una herramienta. La verdadera estrategia radica en cómo la usamos. No busco destruir estos reinos, sino incorporarlos. Mira aquí, señaló una región rica en minerales. Con las tácticas adecuadas, podemos obtener acceso a estos recursos sin derramar sangre. La líder de la Casa del Aire interrumpió: hablas de riquezas, de tierras, pero no has mencionado cómo se dividirá el poder entre nosotros. Darian sonrió: cada casa tendrá autonomía sobre las regiones que conquisten, con Taloria como el corazón unificador. Imagina un continente donde cada casa rige según sus fuerzas y habilidades, donde todos prosperan. El almirante de las aguas parecía pensativo: has hablado del alma del mundo. ¿Qué es eso? Darian se acercó al almirante: el alma del mundo es el núcleo de energía mágica que sostiene todo. Y he descubierto que reside en un ser. Esa persona es Liria. Su poder, una vez que alcance su máximo potencial, será la llave para unificar el continente bajo nuestro estandarte. El silencio llenó la sala. El peso de la revelación se asentó entre los líderes. El maestro de la Casa del Viento finalmente rompió el silencio: ¿por eso la exiliaste? ¿Para que creciera lejos de tus manos y regresara más poderosa? Darian asintió: es esencial que Liria evolucione, que enfrente desafíos y crezca en poder. Cuando regrese, será una fuerza imparable, y con su poder bajo nuestra guía, el continente se rendirá. Los líderes intercambiaron miradas preocupadas. ¿Estaban dispuestos a seguir un plan tan arriesgado? Las promesas de riqueza y poder eran tentadoras, pero la magnitud de lo que Darian proponía era abrumadora. La líder de la Casa del Aire, con su túnica ondeando suavemente, se acercó a la mesa. Darian, tus ambiciones son claras, pero ¿qué garantías tenemos de que puedes controlar el poder de Liria? Es evidente que ella no es solo una herramienta que pueda ser manipulada a voluntad. Darian se recostó en su silla, la confianza clara en sus ojos. No busco controlarla, sino guiarla. Las antiguas profecías, que todos ustedes conocen, hablan de 4 escenarios posibles relacionados con el alma del mundo, es decir, Liria. Yo no pretendo que Taloria se sumerja en destrucción, ni quiero un ciclo interminable de guerras. Mi objetivo es la prosperidad de Taloria. Esa es la visión que tengo para nuestro futuro. El almirante de las aguas se adelantó: esas profecías son vagas, Darian. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que tu interpretación es la correcta? Darian se levantó y se dirigió a una estantería, de donde tomó un antiguo pergamino. He estudiado estas palabras durante años. Cada signo, cada símbolo, me ha llevado a la conclusión de que, con la guía adecuada, Liria puede ser la llave para el renacimiento de Taloria. Pero debemos ser cuidadosos y unirnos para garantizar que su poder se use para el bien y no para la destrucción. El maestro de la Casa del Viento frunció el ceño: ¿y qué pasa si Liria elige un camino diferente? ¿Qué pasa si rechaza tu guía? Darian sonrió:
es por eso que todos ustedes son esenciales. Juntos, representamos las fuerzas que equilibran este reino. Juntos, podemos presentar una visión unificada del futuro que esperamos y guiar a Lyria hacia ese destino. El líder de la Casa del Fuego cruzó los brazos. Si tus palabras son ciertas, y si puedes garantizar la prosperidad de Taloria, entonces consideraremos tu propuesta. Pero debes saber que nuestra lealtad es con el reino y su gente, no contigo. Si en algún momento sentimos que tus acciones ponen en peligro a Taloria, no dudaremos en intervenir. Darian inclinó la cabeza. Lo entiendo y espero que juzguen mis acciones en lugar de mis palabras. Juntos, construiremos un Taloria próspero y unificado. Después de una pausa, la regente de la Casa del Agua levantó la mano, haciendo girar una pequeña esfera líquida entre sus dedos. Darian, has hablado del escenario de la prosperidad, pero hay otra profecía que me intriga. La del nuevo comienzo. Es un término ambiguo y he escuchado muchas interpretaciones de él a lo largo de los años. Me gustaría conocer tu perspectiva. Darian tomó aire, evidentemente considerando sus palabras con cuidado. Es cierto que es uno de los vaticinios más enigmáticos. En mis estudios, he llegado a creer que este escenario podría ser una fusión de los otros tres. No necesariamente una destrucción total, ni una prosperidad sin fin, ni una guerra eterna. Podría ser una combinación, una serie de eventos que cambien el núcleo de Taloria, permitiéndonos evolucionar y adaptarnos a una nueva era. El líder de la Casa del Viento se acercó, las plumas de su atuendo creando un murmullo suave. ¿Estás sugiriendo que este nuevo comienzo es una destrucción seguida de una reconstrucción? ¿Un renacimiento de Taloria? Darian asintió lentamente. En cierto modo, sí. Imagina una tormenta, es destructiva, pero también trae consigo la renovación. Podría ser que Taloria necesite pasar por un período de tribulaciones para surgir más fuerte que nunca. El maestro del fuego frunció el ceño. Pero eso suena peligroso. Si interpretamos mal esta profecía y seguimos ese camino, podríamos llevar a Taloria a su perdición. Darian levantó la mano, pidiendo paciencia. Por eso debemos actuar con cuidado y discernimiento. Y es precisamente por eso que necesito la colaboración de las casas elementales. Vuestro conocimiento y sabiduría serán esenciales para navegar por estos tiempos inciertos. El concejal de la Casa de la Tierra, con su túnica de tonos terrosos, se incorporó. Si ese es el caso, entonces debemos estudiar más profundamente estas profecías. Tal vez en algún lugar haya una clave que nos ayude a entender mejor el significado del nuevo comienzo. Darian sonrió. Estoy de acuerdo. Juntos, podemos descubrir el verdadero significado y asegurarnos de que Taloria prospere en cualquier escenario. Las siguientes semanas estuvieron marcadas por una frenética actividad en Taloria. La Biblioteca Arcana, el depósito más grande de conocimientos antiguos y textos místicos, se convirtió en el epicentro de todas las reuniones. Los líderes de las casas elementales, junto con Darian, se sumergieron en las escrituras antiguas, buscando respuestas y tratando de interpretar la enigmática profecía del nuevo comienzo. El líder de la Casa del Viento se encontraba en una sala de lectura iluminada por candelabros mágicos. Aquí, en los cantos de aire, decía, pasando las páginas del antiguo pergamino, se menciona un viento renovador que sopla después de una gran tormenta. Este viento no solo limpia, sino que trae consigo semillas de un nuevo comienzo. Pero, ¿qué tormenta es esa y qué significa exactamente ese viento renovador? La regente de la Casa del Agua añadió, en las mareas del tiempo se menciona una gran inundación que lava todo lo viejo y permite que surja una nueva vida. ¿Podría ser esta la tormenta a la que se refiere el canto del aire? Darian, con un viejo tomo en sus manos, intervino. En las llamas del destino, se habla de un fuego purificador que consume lo antiguo para dar paso a lo nuevo. Todas estas metáforas apuntan a un evento cataclísmico seguido de un período de renovación. El maestro del fuego frunció el ceño. Estas profecías parecen indicar que el camino hacia el nuevo comienzo no será fácil. Habrá desafíos y pruebas, y solo al enfrentarlos y superarlos podremos lograr la renovación deseada. El concejal de la Casa de la Tierra, sumido en la reflexión, finalmente habló. Parece que todas las casas elementales están intrínsecamente vinculadas a esta profecía. Cada elemento juega un papel en este nuevo comienzo. Pero la verdadera pregunta es, ¿estamos listos para enfrentar estos desafíos y guiar a Taloria hacia su destino? Darian cerró el libro, mirando fijamente a cada uno de los líderes presentes. Estoy convencido de que si trabajamos juntos, si combinamos nuestros conocimientos y habilidades, podemos enfrentar cualquier desafío que se presente. La profecía no dicta nuestro destino, nos da una guía. Depende de nosotros interpretarla y actuar en consecuencia. Dentro de la majestuosa biblioteca arcana,
los líderes de las casas elementales junto con Darian decidieron convocar a los más eminentes magos y eruditos para realizar un antiguo ritual, la ecosfera de revelación. Este ritual permitiría vislumbrar fragmentos del futuro, dándoles una mejor comprensión de las profecías y ofreciendo pistas sobre cómo actuar. El gran atrio de la biblioteca fue preparado para el ritual. 4 círculos concéntricos se dibujaron en el suelo, cada uno representando un elemento: tierra, agua, fuego y aire. En el centro, se colocó una gran esfera de cristal puro, que serviría como el punto focal del ritual. El líder de la Casa del Aire comenzó invocando a los vientos del norte, sur, este y oeste, pidiendo que trajeran claridad y visión. Luego, la regente de la Casa del Agua vertió agua de los 4 océanos más profundos alrededor de la esfera, mientras entonaba un antiguo canto de revelación. El maestro del fuego encendió llamas azules que danzaban alrededor de la esfera, mientras que el concejal de la Casa de la Tierra esparció tierra recogida de los 4 rincones de Taloria sobre los círculos. Darian, con sus habilidades en magia arcana, canalizó la energía de todos presentes hacia la esfera. Esta comenzó a brillar intensamente, y dentro de ella, imágenes etéreas empezaron a formarse. Las visiones eran fragmentadas, pero ofrecían pistas cruciales. Una ciudad en ruinas, con el estandarte de Taloria yaciendo en el suelo, pero luego, desde esas mismas ruinas, un brote verde surgía, simbolizando el renacimiento. 4 seres, cada uno representando un elemento, unidos en un abrazo, pero en sus manos, una cadena rota, sugiriendo una unión rota o traición. Una figura femenina, posiblemente Liria, de pie frente a una gran tormenta, con el orbe del alma del mundo brillando intensamente a su lado. Y finalmente, un gran dragón envuelto en llamas, surgiendo de un mar en tempestad, con Taloria a su sombra. El ritual finalizó, dejando a todos agotados pero con una mayor comprensión de lo que estaba en juego. Las imágenes vieron evidencia de que no solo enfrentarían desafíos externos, sino también traiciones y conflictos internos. Tenemos mucho en qué reflexionar, dijo Darian, mirando la esfera ahora inerte. Pero si algo es claro, es que el destino de Taloria depende de nuestras acciones y decisiones. El impacto de las visiones fue inmediato. El gran salón de Taloria, donde los líderes de las casas elementales se reunían habitualmente, estaba sumido en un denso murmullo. Cada uno buscaba hacer sentido de lo que habían presenciado, y cómo se relacionaba con la política actual y la ambición de Darian. Las visiones no dejan lugar a dudas, comenzó el concejal de la Casa de la Tierra, apoyándose sobre la mesa con determinación. Nuestro reino está en peligro, y no solo por amenazas externas. Debemos actuar con unidad y propósito. La regente de la Casa del Agua intervino: esa cadena rota sugiere que la unidad entre nosotros podría verse comprometida. No podemos permitir que las ambiciones personales nublen nuestra visión. Y la figura femenina tiene que ser Liria, añadió el líder de la Casa del Aire. Su papel es fundamental, más de lo que imaginábamos. Sin embargo, no estoy seguro de cómo interpretar esa tormenta, y el orbe del alma del mundo a su lado. Darian, con su porte autoritario, se puso de pie. No podemos ignorar el dragón que surge del mar. Representa una amenaza clara y directa, y Taloria debe estar preparada. Como bien saben, mi objetivo es unificar el continente, y si enfrentamos ese desafío unidos, no habrá fuerza que nos detenga. Pero primero, debemos asegurarnos de que nuestras propias filas estén en orden. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó el maestro del fuego, con un toque de desconfianza en su voz. Darian esbozó una sonrisa astuta. Necesitamos renovar nuestros votos de lealtad y compromiso mutuo. Una ceremonia pública, ante los ciudadanos de Taloria. Demostremos que, a pesar de las diferencias, estamos unidos por el bien de nuestro reino. La propuesta fue recibida con asentimientos de aprobación. Una ceremonia de renovación de votos no solo enviaría un mensaje a las masas, sino que también reforzaría la unión entre las casas elementales. Pero también debemos tener en cuenta a Liria, agregó la regente del agua. Su poder, y el orbe, son fundamentales para el futuro de Taloria. Darian asintió. Estoy de acuerdo. Una vez que hayamos solidificado nuestra alianza, centraremos nuestros esfuerzos en traer a Liria de regreso, y asegurarnos de que juegue el papel que le corresponde en el destino de Taloria. Los líderes asintieron y se dispusieron a hacer los preparativos para la ceremonia y para las próximas acciones estratégicas. El día de la ceremonia de renovación de votos amaneció con el cielo claro y azul. Una gran plataforma había sido erigida en la plaza central de Taloria, donde los líderes de las casas elementales se presentarían ante el pueblo. Enormes estandartes de cada casa ondeaban con orgullo, mientras que la ciudadanía, expectante, llenaba la plaza hasta rebosar. Darian,
ataviado con una túnica negra bordada con hilos dorados, fue el primero en ascender a la plataforma, y fue recibido con un fuerte aplauso. Detrás de él, los líderes de las casas elementales, vestidos con los colores representativos de su elemento, ocuparon sus posiciones. Ciudadanos de Taloria, comenzó Darian con voz potente. Hoy, estamos aquí, no solo como líderes de nuestras respectivas casas, sino como representantes de este gran reino. A pesar de los desafíos y las amenazas, Taloria prevalecerá. El concejal de la Casa de la Tierra se adelantó. Por la tierra que nos nutre y nos sostiene, renuevo mi voto de lealtad a Taloria y a todos sus ciudadanos. La regente del agua le siguió, por las aguas que fluyen y conectan cada rincón de nuestro reino, prometo proteger y servir a Taloria con todas mis fuerzas. Uno por uno, los líderes renovaron sus votos, culminando con Darian, por el bien de Taloria y por un continente unido, prometo guiar a este reino hacia la prosperidad y la paz. A medida que la ceremonia avanzaba, era evidente que la renovación de votos no era solo un acto simbólico. Estaba creando un vínculo aún más fuerte entre las casas elementales, y fortaleciendo la posición de Darian como líder indiscutible. Concluida la ceremonia, los líderes se retiraron a la sala del consejo, donde discutieron los próximos pasos. Con el apoyo del pueblo y la unión entre nuestras casas, es el momento de centrarnos en Liria, comenzó Darian. Su poder es esencial para el futuro de Taloria y, aunque ahora está exiliada, debemos encontrar una forma de integrarla en nuestro plan. La regente del agua intervino, no olvidemos que Liria puede sentirse traicionada. Llevarla de regreso a Taloria será un desafío. Darian asintió, tienes razón, pero hay formas de persuadir. Si mostramos a Liria que su regreso será beneficioso para Taloria y para ella misma, seguramente colaborará. Los líderes asintieron, y comenzaron a trazar un plan para acercarse a Liria, y convencerla de unirse a la causa de Taloria una vez más. La vasta mesa del consejo estaba repleta de mapas detallados del continente. Cada región, cada montaña y cada río estaban marcados meticulosamente, y Darian, con una mirada intensa y calculadora, trazaba líneas y marcaba puntos estratégicos. El continente se divide en múltiples naciones, algunas grandes, otras pequeñas, pero todas con sus propias ambiciones y agendas. No podemos simplemente marchar hacia ellas y esperar que se sometan a nuestra voluntad, explicó Darian. El líder de la Casa del Aire intervino, hemos escuchado rumores de descontento en el Reino del Este. Podría ser un buen lugar para empezar. Darian asintió, correcto. Si logramos formar alianzas con reinos más pequeños, las naciones más grandes no tendrán más remedio que unirse a nosotros o enfrentarse a un enemigo unificado. La regente del agua frunció el ceño, ¿y qué ofreceremos a cambio de su lealtad? Darian sonrió, prosperidad, paz, y un lugar prominente en la nueva era de Taloria. Además, compartir el poder y las riquezas del continente una vez esté unificado bajo nuestra bandera. El concejal de la Casa del Fuego preguntó, ¿y si se niegan? Entonces mostraremos el poder de Taloria y las casas elementales, respondió Darian sin vacilar. Pero siempre optaré por la diplomacia antes que la guerra. Los líderes asintieron, sabiendo que Darian no solo tenía la astucia para llevar a cabo esta ambiciosa campaña, sino también la determinación. La Casa del Aire enviará emisarios al Reino del Este. Si logramos que se unan a nosotros, será un gran paso hacia la unificación del continente, sugirió el líder de la Casa del Aire. Darian asintió, hazlo. Y prepárate para cualquier eventualidad. No debemos subestimar a las naciones del continente. Con los preparativos en marcha, Taloria empezaba a posicionarse como una potencia en el continente. Sin embargo, en la mente de Darian, la verdadera pieza clave para la dominación total aún estaba en el exilio, Liria. Pero eso era una carta que jugaría más adelante. Las salas del Gran Palacio de Taloria comenzaron a llenarse de embajadores y emisarios de las diferentes regiones del continente. Con la meta de Darian clara en mente, los diplomáticos de Taloria estaban preparados para seducir, persuadir y negociar. El primer embajador de Taloria, Eron, estaba a cargo de liderar las conversaciones con el Reino del Este. Eron era un hombre de mediana edad, con una barba bien cuidada y un aire de sofisticación. Su habilidad para hablar múltiples idiomas, y su conocimiento en el arte de la diplomacia lo hacían una elección ideal para esta misión. Al entrar a la sala de reuniones, Eron se encontró frente a frente con el embajador del Reino del Este, Lord Albir. Lord Albir, conocido por su astucia y sus habilidades de negociación, era un desafío para cualquier diplomático. Eron, es un placer verte de nuevo, comenzó Lord Albir, su tono amigable pero cauteloso. El placer es mío, Lord Albir. Estamos en tiempos interesantes, ¿no es así? Respondió Eron, ofreciéndole un asiento.
Ambos hombres se sentaron frente a frente, cada uno midiendo al otro. Tras un momento de silencio, Euron comenzó: Taloria está en el umbral de una nueva era, una era de unificación y prosperidad para el continente. Creemos que el Reino del Este podría desempeñar un papel crucial en esta visión. Lord Albir sonrió. ¿Y qué sugieres? Euron extendió un pergamino, un tratado de amistad y cooperación. Beneficios comerciales, defensa mutua y, por supuesto, una alianza política que beneficiará a ambos reinos. Albir examinó el documento y levantó una ceja. Esto parece más una oferta de vasallaje que una alianza. Euron sonrió. Es una propuesta de hermandad. A medida que más naciones se unan a nosotros, la posición del Reino del Este solo se fortalecerá. Los dos hombres continuaron debatiendo, buscando términos aceptables. Los días siguientes estuvieron llenos de regateos, concesiones y promesas. Finalmente, se llegó a un acuerdo, aunque con reservas. Con el Reino del Este a bordo, al menos tentativamente, Taloria comenzó a enviar emisarios a otros reinos, buscando expandir su esfera de influencia. Los pasillos del palacio estaban llenos de murmullos y rumores. Algunos estaban emocionados por las perspectivas de un continente unificado, mientras que otros temían que las ambiciones de Darian llevaran a Taloria a un conflicto inevitable. El auge diplomático de Taloria no pasó desapercibido. A medida que emisarios y diplomáticos de las naciones vecinas arribaban al palacio, las calles de la capital se llenaban de extranjeros, cada uno con su cultura, sus trajes y sus opiniones. Las tabernas y posadas eran el epicentro de los debates nocturnos, donde los ciudadanos de Taloria se mezclaban con los visitantes, y las opiniones chocaban. Larisa, líder de la Casa del Fuego, estaba en una de esas tabernas. Después de una larga jornada de reuniones, necesitaba alejarse un poco del protocolo, y escuchar de primera mano las voces del pueblo. Junto a ella estaba Elowen, líder de la Casa del Aire. Ambas escuchaban con interés a un grupo de comerciantes del Reino del Sur. Esas alianzas solo traerán problemas, te lo digo yo. Taloria pretende engullirnos a todos con sus promesas vacías, decía un hombre corpulento con un acento marcado. Una mujer a su lado intervino: no sé, he oído que Darian tiene visiones de grandeza que podrían beneficiarnos a todos. Si las naciones se unen, el comercio podría florecer como nunca antes. El debate entre ellos continuó, pero Larisa y Elowen se dieron cuenta de algo: la iniciativa de Darian, aunque ambiciosa, estaba creando divisiones claras, no solo entre las naciones, sino también dentro de Taloria. Las casas elementales tenían su propia opinión sobre todo esto, y aunque públicamente mantenían una fachada de unidad, internamente las tensiones estaban al rojo vivo. Al día siguiente, en el gran salón de Taloria, las casas elementales se reunieron. El tema principal: las alianzas y las promesas de Darian. El representante de la Casa del Agua, Seren, fue el primero en hablar. Aunque las promesas de un continente unido suenan grandiosas, no debemos olvidar quién lleva las riendas. Darian se fortalece con cada alianza, y nosotros. ¿Qué obtenemos? El líder de la Casa de la Tierra, Drevin, gruñó: obtenemos estabilidad y prosperidad. Las constantes disputas y guerras entre naciones han drenado nuestros recursos. Esta podría ser la solución. Larisa intervino: ¿pero a qué costo? Estamos entregando nuestra autonomía, nuestra identidad. Si seguimos por este camino, Taloria dejará de ser un reino, y se convertirá en un imperio, con Darian como su único emperador. El debate fue intenso, con cada casa defendiendo su postura. Aunque todas reconocían los beneficios potenciales, había un miedo subyacente de perder su poder e influencia en este nuevo orden mundial. A medida que Taloria avanzaba en sus alianzas, las tensiones internas aumentaban. Darian, consciente de esto, sabía que necesitaba mantener un equilibrio delicado entre sus ambiciones, y mantener la lealtad de las casas elementales. Dentro del intrincado palacio de Taloria, Darian, consciente del delicado equilibrio de poder entre las casas elementales, había dispuesto un elegante salón como lugar de encuentro, lejos de miradas indiscretas y oídos curiosos. El techo estaba adornado con frescos de las 4 casas, representando su unión y poder colectivo. La Casa del Fuego, conocida por su pasión y su impulsividad, tenía a Larisa como una de sus líderes más destacadas, pero también contaba con otros 2 líderes: Beren, un estratega maestro, y Thalia, una joven líder con visiones progresistas. La Casa del Aire, representada por Elowen, también estaba liderada por Kael, un diplomático experimentado, y Liora, una sabia anciana con profundo conocimiento sobre las antiguas profecías. Drevin, de la Casa de la Tierra, compartía el liderazgo con Brondar, un guerrero de renombre, y Elara, una alquimista experta en la manipulación de minerales y piedras preciosas.
Por último, Seren, de la Casa del Agua, tenía a su lado a Nayara, una sacerdotisa que podía comunicarse con las criaturas del océano, y Daelen, un mercader astuto. Darian, consciente de las diferentes facciones y opiniones dentro de cada casa, decidió reunir a los líderes en grupos más pequeños, permitiendo conversaciones más íntimas y facilitando la construcción de confianza. Esta táctica también ayudaba a evitar que las discusiones se volvieran demasiado acaloradas, y permitía que Darian pudiera adaptar su discurso a las particularidades de cada líder. Una tarde, invitó a Berin y Kael, dos de los líderes más estratégicos y pragmáticos, a su estudio privado. «Gentlemen, comprendo sus preocupaciones», comenzó Darian. «No busco subyugar a las casas, sino unificar a Taloria bajo una visión común. Pero necesito su confianza y su apoyo». Berin, con su mirada analítica, respondió: «Nos preocupa la centralización de poder. Si Taloria se convierte en un imperio, las casas perderán su autonomía». Darian asintió: «Es una preocupación válida. Pero permítanme ofrecer un compromiso. En lugar de una centralización total, propongo un consejo, compuesto por líderes de todas las casas, que tome decisiones clave para Taloria. Cada casa mantendrá su autonomía en asuntos internos». Kael reflexionó unos momentos antes de responder: «Eso suena más equitativo. Pero, ¿qué garantía tenemos de que este consejo no será solo una fachada mientras tú mantienes el verdadero poder?» Darian sonrió: «Porque, mi querido Kael, necesito de las casas. Sin su apoyo y habilidades únicas, Taloria no puede prosperar. Este consejo es una manera de asegurar que todos tengamos voz en el futuro del reino». Las conversaciones continuaron, y a medida que Darian se reunía con diferentes líderes, adaptaba sus argumentos y ofrecía compromisos. Sabía que no podía ganarse a todos, pero estaba decidido a asegurar suficiente apoyo para llevar a cabo sus ambiciones. El día siguiente, Darian convocó a Elara y Nayara, dos líderes conocidas por su sabiduría y conexiones espirituales. Se encontraron en los jardines del palacio, cerca de un estanque tranquilo que reflejaba la luz del atardecer. Líder de la Casa del Agua, Nayara, habló primero. «Hemos escuchado rumores de tus planes de unificación. La Casa del Agua valora la armonía, pero también la libertad. ¿Qué nos ofreces?» Darian, con voz calmada, respondió: «Ofrezco equilibrio. No busco ahogar la individualidad de cada casa, sino canalizarla hacia un bien común. Las casas mantendrán su autonomía en asuntos internos, pero actuarán como un frente unificado en cuestiones externas». Elara, con su mirada penetrante, indagó: «¿Y qué pasa si una casa no está de acuerdo con una decisión tomada por este consejo?» Darian consideró la pregunta antes de responder: «Si una casa siente que una decisión va en contra de sus principios fundamentales, podrá abstenerse de esa acción en particular. Pero espero que, con el tiempo, aprendamos a confiar los unos en los otros, y a tomar decisiones que beneficien a todos». Nayara pareció contemplativa. «Si logras crear un equilibrio donde todas las casas se sientan valoradas y escuchadas, podría funcionar. Pero no será fácil». Darian asintió: «Lo sé. Pero creo que es el mejor camino para Taloria». A medida que pasaban los días, Darian continuaba sus reuniones con líderes de las distintas casas, buscando consenso y apoyo para su visión. Algunos eran escépticos, mientras que otros veían el potencial de una Taloria unificada. Pero todos reconocían la astucia y determinación de Darian. La semana siguiente fue un hervidero de reuniones, debates y negociaciones. Los salones del palacio estaban constantemente ocupados con líderes de las casas elementales, discutiendo y formulando términos de cooperación. El líder de la Casa del Aire, un hombre llamado Eolos, expresó sus inquietudes. «Espero que entiendas, Darian, que la Casa del Aire valora su libertad por encima de todo. No queremos ser restringidos por las cadenas de una unión que no respeta nuestras tradiciones». Darian, siempre paciente, respondió: «Entiendo tus preocupaciones, Eolos. Pero te aseguro que cada casa tendrá su voz y voto en las decisiones. No se trata de atar, sino de fortalecer. Imagina la fuerza de Taloria con el poder del aire, tierra, fuego y agua actuando en armonía». Mientras las discusiones avanzaban, Darian demostró ser un maestro en la política, manejando con habilidad las diferencias entre las casas y buscando soluciones mutuamente beneficiosas. En una reunión privada con Valeria, líder de la Casa del Fuego, Darian se mostró más audaz. «Valeria, sé que la Casa del Fuego anhela poder. Imagina la gloria y el respeto que vendrán con la unificación del continente bajo la guía de Taloria». Valeria, con una mirada ardiente, replicó: «No estamos interesados en la gloria vacía. ¿Qué garantías concretas nos das?» Darian, con una sonrisa confiada, dijo:
Si nos unimos, la Casa del Fuego tendrá el control de las nuevas tierras al este, ricas en minerales y metales preciosos. Una tierra que arderá con la pasión y energía de tu gente. A medida que las semanas pasaban, las piezas del ajedrez político comenzaron a encajar. Con promesas de autonomía, poder y riquezas, Darian fue ganando el apoyo de las distintas casas. Aunque algunas todavía mantenían sus reservas, el sueño de una Taloria unida estaba cada vez más cerca de hacerse realidad. Mientras Taloria trabajaba internamente en su unificación, las naciones vecinas comenzaban a notar estos movimientos. Las noticias viajaban rápidamente a través de mercaderes y embajadores, y pronto toda la región estaba al tanto de las ambiciones de Darian. En Eldris, una nación conocida por sus vastos bosques y artesanos talentosos, el consejo se reunió en sesión de emergencia. Taloria se está expandiendo demasiado rápido, expresó el alto consejero Eltan. Si permitimos que consoliden su poder, pronto estarán a nuestras puertas. Al sur, en el reino desértico de Sarnia, la reina Liora convocó a sus consejeros militares. No subestimaremos a Darian. Si desea unificar el continente, Sarnia debe estar preparada para defenderse. Debemos también considerar la posibilidad de formar alianzas con otras naciones preocupadas. Entretanto, en la nación insular de Valoria, las noticias sobre Taloria eran motivo de celebración. Por fin, una nación con la visión de unificar este fragmentado continente, exclamó el Lord Almirante Barn. Debemos considerar tender una mano amiga a Darian y sus aspiraciones. Dentro de Taloria, Darian estaba bien consciente de las crecientes tensiones. En una reunión con sus consejeros, propuso: necesitamos enviar emisarios a estas naciones. A algunos les ofreceremos pactos de no agresión, a otros, oportunidades comerciales. Y para aquellos que todavía duden de nuestras intenciones, demostraremos nuestra fuerza. Los líderes de las casas elementales estaban divididos sobre cómo manejar estas crecientes tensiones. Algunos proponían mostrar fuerza, otros diplomacia. Lo que estaba claro es que la ruta hacia la unificación del continente no sería fácil. Darian convocó a sus mejores embajadores y diplomáticos para darles instrucciones precisas sobre cómo proceder con cada nación. Sabía que cada reino tenía sus propias ambiciones y miedos, y que manejarlos requeriría de un enfoque cuidadoso y estratégico. Eldris, Darian eligió a la diplomática Naelia, una mujer conocida por su habilidad para desarmar conflictos y mediar acuerdos. Eldris teme nuestro avance. Ofrece un tratado de paz y ayuda en la protección de sus bosques, a cambio de que se mantengan neutrales en nuestros esfuerzos de unificación. Sarnia, para el reino del desierto, Darian seleccionó al embajador Calden, un experto en comercio y rutas de caravanas. La reina Liora es astuta, pero también es ambiciosa. Ofrece oportunidades de comercio y acceso a las rutas comerciales de Taloria. Quizás una alianza económica pueda calmar sus preocupaciones defensivas. Valoria ya nos ve con buenos ojos. Sin embargo, no debemos subestimarlos. Son maestros de la navegación y tienen la flota más grande del continente, reflexionó Darian. Eligió a Cyrus, un almirante con experiencia en tratos con Valorians. Ofrece un pacto de colaboración naval. Si Valoria se convierte en nuestro aliado en los mares, nuestra causa será aún más fuerte. Mientras los emisarios partían hacia sus destinos, Darian también se encargó de enviar espías para asegurarse de que las naciones vecinas no estuvieran tramando en secreto contra Taloria. El camino a la unificación estaba plagado de desafíos, pero Darian estaba decidido a triunfar a través de la diplomacia o, si era necesario, la fuerza. En Eldris, Naelia fue recibida por el Lord Protector, Elrond. El bosque de Eldris era un lugar mágico y sagrado, y su gente estaba muy preocupada por cualquier amenaza potencial. Taloria tiene ambiciones claras, pero no buscamos destruir la belleza y magia de estos bosques, aseguró Naelia. Solo queremos asegurar que mientras nos expandimos, Eldris permanezca neutral. Elrond, después de muchas deliberaciones y consultas con los ancianos, aceptó a regañadientes el tratado, con la condición de que los bosques no fueran dañados, y que Eldris pudiera mantener su autonomía en asuntos internos. En Sarnia, Calden encontró una audiencia desafiante en la reina Liora. «Nos ofreces rutas de caravanas y comercio, pero, ¿a qué costo?», preguntó con recelo. Después de intensas negociaciones, y la promesa de que Taloria no intercedería en asuntos internos de Sarnia, se llegó a un acuerdo comercial que beneficiaría a ambas naciones. Por último, en Valoria, Cyrus fue bien recibido. Las relaciones entre Valoria y Taloria ya eran amistosas. La unificación del continente es una idea ambiciosa, comentó el almirante Born de Valoria, pero vemos la lógica detrás de ella. Después de un par de días de discusión, Valoria accedió a un pacto de colaboración naval, asegurando el dominio de Taloria en los mares.
Cuando los emisarios regresaron, Darien estaba complacido con los resultados. Con estas alianzas, Taloria estaba en una posición mucho más fuerte para seguir adelante con sus ambiciones. Las nuevas alianzas con Eldris, Sarnia y Valoria causaron un revuelo en la política interna de Taloria. Los miembros de las diferentes casas elementales se encontraban divididos en su opinión sobre la dirección que estaba tomando el reino bajo el liderazgo de Darien. La Casa del Agua, que siempre había abogado por la diplomacia y el entendimiento, se sintió aliviada por la forma en que se llevaron a cabo las negociaciones. Sin embargo, había preocupación sobre cómo se gestionaría la promesa de no intervenir en asuntos internos de los aliados, especialmente si estos actuaran en contra de los intereses de Taloria. Por otro lado, la Casa del Fuego se mostró escéptica sobre los tratados con Eldris. Argumentaban que al proteger esos bosques, Taloria podría estar dejando escapar recursos valiosos. El concejal Rorik de esta casa declaró en el Consejo: las alianzas son necesarias, pero no a expensas de los intereses de Taloria. La Casa del Aire estaba dividida. Algunos de sus miembros estaban felices con el pacto naval con Valoria, ya que esto fortalecía el dominio de los cielos y los mares. Sin embargo, otros temían que Valoria pudiera tener demasiada influencia sobre Taloria en el futuro. Finalmente, la Casa de la Tierra se mostró cautelosamente optimista. Veían las alianzas como una forma de establecer un terreno firme para el futuro de Taloria. No obstante, instaron a Darien a mantenerse firme y no ceder ante las demandas de las naciones vecinas en detrimento de Taloria. Darien, consciente de estas tensiones, convocó a una asamblea de las casas. «Debemos permanecer unidos en nuestro propósito», declaró con firmeza. «Estas alianzas nos dan la fuerza que necesitamos para perseguir nuestros objetivos más grandes. Cada compromiso que hemos hecho tiene el propósito de fortalecer a Taloria en su conjunto». Las discusiones y debates continuaron en los pasillos de poder de Taloria, con Darien intentando mantener la armonía entre las casas y asegurarles que todo estaba siendo hecho en el mejor interés de la nación. La coalición formada por Taloria con Eldris, Sarnia y Valoria proporcionó beneficios tangibles a cada una de las partes involucradas, aunque cada una tenía diferentes prioridades y beneficios a la vista. Para Taloria, los mayores beneficios fueron: recursos compartidos. Eldris tenía vastos bosques, ricos en madera y hierbas medicinales. Estos recursos podrían ser compartidos con Taloria, ayudando a fortalecer su economía y defensa. Defensa militar combinada. Valoria, con su poderosa flota naval, y Taloria, con sus fuertes ejércitos terrestres y habilidades mágicas de las casas elementales, serían una combinación formidable en cualquier conflicto. Además, la posición estratégica de Sarnia como puente terrestre proporcionaba una ventaja geográfica. Inteligencia compartida. La información sobre posibles amenazas podría ser compartida rápidamente entre las naciones, permitiendo una respuesta más rápida y eficaz. Durante la asamblea de las casas, Darien presentó estos beneficios: no estamos formando estas alianzas simplemente por un beneficio momentáneo. Estamos mirando hacia el futuro, hacia un continente unificado bajo la bandera de la paz y la prosperidad. El concejal de la Casa del Aire, Liora, cuestionó: ¿y si esas naciones nos traicionan o si enfrentamos una guerra? ¿Cómo actuaremos? Darien, previendo esta pregunta, respondió: hemos acordado protocolos de guerra claros. Si una de nuestras naciones aliadas es atacada, las demás vendrán en su ayuda. Y si alguna de las naciones aliadas actúa en contra de los intereses del pacto, se enfrentará a las consecuencias. El líder de la Casa del Fuego, Eris, intervino: debemos asegurarnos de que nuestras fuerzas combinadas sean imbatibles. No podemos depender únicamente de la palabra de nuestros aliados. Darien asintió: es por eso que estamos invirtiendo en entrenamiento conjunto y tácticas combinadas. A través de la cooperación, fortalecemos nuestras capacidades individuales y colectivas. Con los beneficios claros y los protocolos en su lugar, la mayoría de las casas parecía estar más a gusto con las alianzas. Sin embargo, el desafío para Darien sería mantener esta armonía mientras trabajaba hacia su objetivo de unificar el continente. Iteración 40. La alianza militar forjada entre Taloria y sus aliados permitió la oportunidad de compartir y combinar tácticas y estrategias para enfrentar amenazas comunes. Para Darien, la clave estaba en fusionar la fuerza bruta, la magia elemental y las habilidades navales en una máquina de guerra sin precedentes. La vanguardia de Taloria. Los soldados talorianos, conocidos por su disciplina en el combate cuerpo a cuerpo, conformarían la vanguardia de cualquier formación. Con sus armaduras pesadas y lances, romperían las líneas enemigas permitiendo que unidades más especializadas se movieran detrás de ellos. El poder naval de Valoria. Con la flota naval más grande y avanzada, Valoria tomaría el control de los mares.
La estrategia aquí era simple: controlar las rutas marítimas, cortar suministros enemigos y, si era necesario, realizar desembarcos en territorios hostiles. La magia elemental de Taloria. Los magos de las casas elementales de Taloria se integrarían en las unidades militares regulares. Los de la Casa del Fuego lanzarían llamaradas contra las formaciones enemigas, mientras que los de la Casa del Agua crearían barreras o moats para dificultar el avance enemigo. Los magos de la Casa del Aire proporcionarían ventajas aéreas, mientras que los de la Casa de Tierra podrían levantar muros temporales o causar terremotos en áreas específicas. Guerrillas de Eldris y Sarnia. Estas naciones, aunque no poseían el poderío militar de Taloria o Valoria, tenían guerreros especializados en tácticas de guerrilla. Estos guerreros se desplegarían en terrenos difíciles, como bosques y montañas, para hostigar al enemigo y reducir su moral. Fortificaciones y defensas. Con la ayuda de los magos de la Casa de Tierra y la ingeniería taloriana, se construirían fortalezas en puntos estratégicos. Estas estructuras no solo servirían como puntos defensivos, sino también como centros de mando y comunicación. Durante una gran reunión en la sala de guerra de Taloria, Darian presentó un mapa del continente, señalando puntos clave. Las alianzas no son solo un papel firmado. Debemos actuar juntos, pensar juntos y luchar juntos. Nuestro enemigo común no debe encontrar debilidad en nosotros. El líder de la Casa del Fuego, Eris, asintió: nuestras fuerzas combinadas serán formidables, pero la coordinación será crucial. Cada nación, cada casa, debe conocer su papel y actuar en unidad. El futuro de Taloria y de todo el continente dependería en gran medida de cómo estas tácticas combinadas se ejecutaran en el campo de batalla. Los campos de Taloria se transformaron en un mosaico de campamentos de entrenamiento donde la actividad bulliciosa era incesante. Se establecieron áreas específicas para diferentes regímenes de entrenamiento, y la unificación de tácticas y estilos de combate se convirtió en una prioridad. Combate combinado. Bajo la supervisión de Darian y otros líderes militares, se llevaron a cabo ejercicios de combate simulado. Los soldados talorianos, acostumbrados a una formación compacta y disciplinada, aprendieron a moverse con la flexibilidad y agilidad de los guerreros de Eldris y Sarnia. A su vez, estos últimos fueron entrenados en formaciones defensivas y ofensivas, acostumbrándose al peso de las armaduras y al ritmo de combate de Taloria. Coordinación elemental. Los magos de las casas elementales se vieron desafiados al integrarse en las unidades militares regulares. Tenían que aprender cuándo liberar su magia y cuándo retenerla para no causar bajas amigas. La Casa del Fuego, por ejemplo, coordinó ataques con la infantería, lanzando llamaradas justo antes de que la vanguardia taloriana rompiera las líneas enemigas. Estrategias navales. En las aguas costeras, la flota de Valoria llevó a cabo maniobras junto con los magos de la Casa del Agua. Estos últimos creaban corrientes y olas para acelerar los barcos o detener embarcaciones enemigas. Los capitanes valorianos, por su parte, instruyeron a los magos sobre tácticas navales y la importancia de controlar el viento y las mareas. Simulaciones de guerra. Se llevaron a cabo simulaciones de batallas a gran escala, poniendo a prueba las tácticas combinadas. A menudo, Darian y otros líderes observaban desde puntos elevados, analizando las fortalezas y debilidades de su nueva alianza. A pesar de los inevitables desacuerdos y desafíos, había un sentimiento general de camaradería en los campos de entrenamiento. Los soldados compartían historias y técnicas alrededor de fogatas, mientras que los magos intercambiaban conocimientos sobre hechizos y conjuros. Darian, en una de sus visitas a los campamentos, dirigió unas palabras a las tropas unificadas. Hoy, veo no solo soldados de Taloria, Valoria, Eldris y Sarnia. Veo una fuerza unificada, preparada para enfrentar cualquier amenaza que se nos presente. El concejal de Valoria, apoyando la moral de las tropas, añadió: a través de este entrenamiento, no solo forjamos un ejército, sino también lazos que trascienden nuestras fronteras. A medida que los días avanzaban, la maquinaria de guerra de Taloria y sus aliados se afinaba, preparándose para lo que pudiera venir. Con el fortalecimiento de la coalición militar entre Taloria, Valoria, Eldris y Sarnia, la política interna se vio profundamente afectada. Las delegaciones de estas naciones se reunían frecuentemente en Taloria, convirtiendo la capital en un crisol de culturas y tradiciones. Las relaciones económicas se intensificaron. Los mercaderes de Eldris trajeron consigo telas exquisitas y joyas, mientras que Valoria expandió su red de comercio marítimo para incluir puertos talorianos. Sarnia, con su rica agricultura, se convirtió en un proveedor esencial de alimentos para Taloria. El líder de la Casa del Fuego de Taloria, junto con los delegados de Sarnia,
organizó festivales culturales donde las danzas y música de Sarnia eran el foco. A su vez, el representante marítimo de Valoria y el concejal de Taloria coorganizaron competencias navales, mostrando las habilidades marítimas de ambos reinos. Pero no todo fue celebración y comercio. Hubo tensiones evidentes. La costumbre taloriana de celebrar debates públicos a menudo chocaba con la tradición valoriana de tomar decisiones en privado. Las casas elementales, por otro lado, se encontraron en desacuerdo sobre cómo debían ser utilizadas sus habilidades en tiempos de paz. Darien convocó a una gran asamblea, reuniendo a líderes de todas las naciones en el palacio de Taloria. «Estamos en una encrucijada», declaró. «Hemos unido nuestras fuerzas para la guerra, pero ahora debemos aprender a unirlas en tiempos de paz». El concejal de Eldris intervino: «Las diferencias culturales son naturales, pero no deben ser barreras. Deben ser puentes que nos ayuden a comprendernos mejor». La líder de la Casa del Aire de Taloria propuso un consejo conjunto: «Necesitamos una entidad que supervise y facilite la integración de nuestras culturas y políticas. Una que pueda abordar los desafíos y maximizar las oportunidades». La propuesta fue bien recibida y, tras intensos debates, se creó el Consejo de la Coalición, compuesto por representantes de cada nación y casa elemental. Su misión sería coordinar esfuerzos conjuntos, desde festivales culturales hasta decisiones económicas y políticas. Con el establecimiento del Consejo, Darien demostró una vez más su astucia política, convirtiendo las tensiones y desafíos en oportunidades para fortalecer las alianzas. La formación del Consejo de la Coalición fue un hito en las relaciones interculturales de Taloria. A medida que pasaban las semanas, la ciudad capital se convirtió en un hervidero de actividad diplomática. Los embajadores y delegados de Valoria, Eldris y Sarnia establecieron residencias permanentes, y Taloria se transformó en el corazón diplomático del continente. El Consejo se reunió con regularidad, abordando desde conflictos menores como disputas comerciales hasta desafíos más grandes, como la coordinación de recursos para infraestructura conjunta. El mago principal de Eldris propuso un proyecto ambicioso: un sistema de carreteras y puentes que conectaría las 4 naciones, facilitando el comercio y el transporte. Con el apoyo de Taloria y las demás naciones, el proyecto fue puesto en marcha. El concejal de Taloria y el líder marítimo de Valoria se enfocaron en expandir la red naval, estableciendo rutas de comercio marítimo más eficientes y puntos estratégicos para defenderse de posibles amenazas externas. La Casa del Agua se integró en este esfuerzo, ofreciendo sus habilidades para asegurar que las vías navegables estuvieran seguras y bien mantenidas. Por otro lado, festivales culturales se volvieron comunes. Las plazas de Taloria estaban llenas de danzas sarnianas, canciones valorianas y demostraciones mágicas de Eldris. Estas celebraciones sirvieron para solidificar la camaradería entre las naciones y crear una atmósfera de cooperación y unidad. El Consejo también estableció programas educativos conjuntos. Jóvenes de las 4 naciones podían estudiar en cualquiera de ellas, promoviendo así un intercambio cultural más profundo y una comprensión mutua. Darien, al observar el fructífero desarrollo de estas relaciones, sintió una profunda satisfacción. Sabía que consolidar estas alianzas no solo fortalecería a Taloria, sino que también allanaría el camino para sus ambiciones más grandes: la unificación del continente bajo su liderazgo. A medida que la coalición avanzaba, los esfuerzos conjuntos entre las naciones comenzaron a dar frutos tangibles. El sistema de carreteras propuesto por el mago principal de Eldris no solo conectó las principales ciudades de las 4 naciones, sino que también abrió rutas hacia tierras más remotas, fomentando un comercio más extenso y diverso. Las caravanas se movían libremente entre las fronteras, y el bienestar económico se disparó. Por su parte, Darien inició proyectos de infraestructura en Taloria, fortaleciendo defensas y promoviendo la construcción de monumentos y edificios culturales, dejando un legado duradero para las futuras generaciones. Las plazas estaban llenas de vida y alegría. La coalición se estaba consolidando como una entidad política y económica poderosa. La Casa del Aire, viendo el rápido desarrollo y la creciente influencia de Taloria, propuso la creación de un consejo de sabiduría compuesto por expertos de todas las casas elementales. Este consejo se encargaría de guiar las decisiones más críticas de la coalición, basándose en conocimientos ancestrales y la sabiduría de los líderes pasados. A medida que el final del año se acercaba, Darien organizó una ceremonia para conmemorar el primer aniversario de la formación del Consejo de la Coalición. Todos los líderes de las naciones y casas elementales estuvieron presentes, y en su discurso, Darien destacó la unidad y el progreso alcanzado, reafirmando su visión de un continente unificado y próspero.
Las relaciones interculturales nunca habían sido tan fuertes, y el futuro parecía prometedor para todas las naciones involucradas. El aniversario del Consejo de la Coalición culminó con una gran celebración que duró días. Las calles de Taloria se llenaron de música, danza y festividades que reflejaban la diversidad y riqueza cultural de las Naciones Unidas. Las relaciones entre las naciones, aunque a veces tensas debido a las diferencias culturales y políticas, se fortalecieron a través del diálogo y el compromiso. Bajo el liderazgo de Darian y la guía del Consejo de Sabiduría, la coalición se convirtió en una entidad que representaba la esperanza y el progreso. Darian, desde su balcón, observaba el horizonte, sabiendo que sus ambiciones estaban cada vez más cerca de concretarse. Sin embargo, también era consciente de que el camino a seguir estaba lleno de desafíos. A pesar de sus victorias, la sombra de las profecías aún planeaba sobre Taloria, y el papel de Lidia en el destino del continente seguía siendo una incógnita.